Bueno, el día de hoy estamos terminando el taller, es el quinto día. Hemos estado revisando las emociones. Empezamos un poco con el estrés, los eventos altamente estresantes, los eventos muy estresantes con los universitarios, y luego hablamos de algunas otras emociones básicas y cómo se van poniendo las cosas a veces complicadas en un contexto académico, y hablamos de enojo, de tristeza. Ayer hablamos de ansiedad y hoy quiero hablar de algo que tiene que ver con el autocuidado. Entonces, veíamos que este taller trae ese discurso todo el tiempo, que ustedes están en riesgo, que ustedes van a atender a otras personas, que son un referente en su casa, en su comunidad, en su colonia, y que tal vez, aunque no sea su área de especialidad, la gente, sus familiares, sus compañeros se les van a empezar a acercar para plantearles dudas de salud, de referir un caso. Entonces tenemos una gran responsabilidad como profesionales de la salud ante todas las problemáticas que están a nuestro alrededor, pero eso va a empezar a generar en nosotros un desgaste muy particular. Se ha revisado, por ejemplo, en términos de ocupación laboral, qué empleos traen mayor desgaste. Entonces, hay un grupo de trabajos en donde se infartan más personas y que cuando se jubilan la pasan más complicada porque el nivel de exigencia de ese trabajo es muy alto y es mucha adrenalina, y cuando de pronto te jubilas ya no sabes qué hacer porque no construiste ni tu red de apoyo, ni tenías un proyecto muy importante de vida, no tenías actividades agradables que te amortiguaran. Entonces, los profesionales de la salud, los docentes, tenemos especiales riesgos de salud mental porque estamos todo el tiempo en contacto con personas como nosotros que tienen vidas complicadas, que están en un país que no ofrece tantas oportunidades, donde no hay un presupuesto asignado para salud, donde no hay tantos parques o tantos gimnasios o tantas actividades culturales gratuitas. Entonces, el estar escuchando historias complicadas, a nosotros nos compartió el semestre pasado una chica de la carrera de optometría que para ellos las jornadas que hacen de salud visual en las delegaciones podían ser difíciles porque ellos tienen que dar la mala noticia a un paciente de que no va a ver o de que necesita una cirugía para la cual no va a tener recursos. Y nos comentaba un caso muy dramático en donde ella atendió a una mujer este semestre, de febrero a mayo. Le hizo la revisión, le mandó a hacer sus lentes, fue por sus lentes la señora, y a la semana siguiente pues estaban justo en un lugar donde hay comerciantes en el centro de una delegación, y llegaron los hijos de la señora que la habían acompañado la semana anterior, y los niños de la señora le dijeron: ay, ¿te acuerdas de mi mamá? ¿Te la viste? Sí, pues se murió la semana pasada porque se ahorcó. Entonces ese estudiante, cuando escucha eso, nos comentaba que ella había dejado de fumar y que le empezara a dar malas noticias, y después ver a esos dos niños que vienen y se acercan fue muy duro porque pues tú solamente eres un estudiante del quinto semestre que no puedes ayudar a esos niños y que sabes que seguramente se ha transformado su vida en términos de qué va a pasar con ellos, ¿no? Entonces me comentó que así como a ella le pasó eso, es mucho más frecuente de lo que nosotros creeríamos, que no hay, por ejemplo, en la carrera un protocolo de comunicación de malas noticias, que existe, y que nada más googleen eso, protocolo de malas noticias, existen, un entrenamiento, porque es muy desgastante para un profesional o para un docente tener que comunicar a los padres o al propio alumno cuando las cosas no van bien, cuando probablemente se beneficiaría de una evaluación médica, psicológica, psiquiátrica, y que ante la impotencia de no poder cambiar muchas variables que sabemos que están asociadas a que ese niño tenga éxito, porque no podemos conseguirle una beca, conseguirle una casa, no sabemos si hay condiciones complicadas de consumo de sustancias, de desempleo al interior de la familia, etc. Esa sensación de impotencia y de estar viendo no solamente un caso al día, sino 5, 6, 10 por semana, y cuando ustedes egresen, si se incorporan a la docencia, van a estar en contacto con jóvenes y niños que presentan riesgos para su salud mental. Entonces, es muy importante hablar de esto, del desgaste profesional y de cómo, especialmente los que somos
ya sea, les decía, docentes o profesionales que atendemos pacientes, tenemos que cuidarnos más. Entonces, las tareas del taller las tenemos que practicar con más interés, con más disciplina, porque nuestro trabajo de por sí es desgastante y porque a veces puede ser que sintamos que tenemos como síntomas de depresión, pero que solamente es de lunes a viernes y el fin de semana no sentimos esas cosas. Y que para intentar no sufrir o no engancharnos, empezamos a alejarnos de los pacientes, a tratarlos de una manera más fría, o empezamos a ser más cínicos, porque es muy difícil tener que comunicar malas noticias sin que eso te afecte, ¿no? Y porque además aquí tenemos estudiantes de medicina, de enfermería, y bueno, todos los demás estamos en riesgo de perder a un paciente durante el tratamiento, y eso es muy duro, especialmente cuando eres joven, ¿no? Y cuando nunca has visto la muerte quizá y te toca que muera un paciente. Entonces, para intentar compensar, a veces hacemos este tipo de conductas donde pues intentamos ponerle un límite al sufrimiento y nos alejamos, y entonces podemos caer por un lado, no involucrarnos tanto como cuando salimos de la universidad, que estábamos muy motivados, a veces si las cosas se ponen muy complicadas, empezar a consumir sustancias o empezar a hacer otras cosas que nos distraigan, que nos desconecten de ese dolor. Y hemos intentado estar diciendo en este taller que justo desconectarse, anestesiarse, empezar a consumir y medicarse con sustancias nos mete en otras problemáticas como las adicciones, ¿no? Y porque hemos intentado transmitir que es muy importante notar que se nos movió el tapete, por decirlo de manera muy vulgar, ¿no? Que claro que nos afecta y que muchos enfoques de psicoterapia recomiendan que estemos supervisados, que tengamos un grupo de autoayuda al que veamos frecuentemente. Hay varias propuestas de autores mexicanos para hablar de autocuidado, en donde la recomendación es esa: reúnete al menos una vez a la semana con tus compañeros y hablen de cómo se sienten, compartan lo que está pasando, y si empiezas a notar que los síntomas exceden, busca apoyo profesional, ¿no? Entonces, pues el día de hoy quiero hablar de eso, por un lado, y luego por otro lado de cómo ustedes pueden ayudar a canalizar a alguien que podría estar en una situación en donde parece ser que no está presentando una reacción desproporcionada a un cambio, a una pérdida, que se está enojando demasiado. Pero también ustedes tienen compañeros que observan que se autolesionan, que empiezan a consumir más sustancias, que empiezan a faltar más, a llegar tarde, que de pronto en un semestre tuvieron 3 o 4 o 5 pérdidas y que eso está afectando su vida académica y su vida personal, y que podrían servir como un puente para acercarlos a tener ayuda profesional, porque ya hemos dicho que en general hasta 8 años tardan las personas en detectarse y en canalizarse adecuadamente. Entonces, pueden aprender a ser un guardián para ustedes mismos y un guardián para alguien más que pudiera necesitar ayuda. Entonces, de eso vamos a hablar ahora, y también del peor de los desenlaces de cuando uno está demasiado estresado, demasiado ansioso, demasiado triste, que son las conductas asociadas al suicidio. Entonces, pues de manera general, es interesante desde el punto de vista de la investigación, muy doloroso desde el punto de vista humano, que el problema del suicidio está muy focalizado en dos poblaciones, que son la población joven entre 15 y 24 años, y luego los mayores de 60, que justo es donde tienes más pérdidas, pérdida de salud, de la independencia, de tus amigos, del empleo, etc. Nosotros estamos preocupados por los jóvenes porque uno viene a la escuela y a veces en este ejercicio de querer mejorar, de encontrar una oportunidad, de que tu vocación logre florecer teniendo un espacio en la mejor universidad de Latinoamérica, hace que olvidemos que también lo que pasa allá afuera pasa en la universidad, y aunque tengas un lugar aquí, también el joven está siendo atravesado por problemas de intolerancia sexual, por problemas económicos, por violencia en su comunidad, porque tiene mucho acceso o porque en su colonia
no hay transporte, no hay agua, ¿no? Entonces, aunque venimos muy motivados, pues la realidad nos está pegando y es especialmente desesperanzador ver cuando un joven en la universidad muere por suicidio, porque estaba persiguiendo el sueño de mejorar y qué pasó, ¿no? Y qué pasó también en términos de que la medicina ha logrado que todas las enfermedades que ahora son crónicas y no contagiosas en general, de lo que nos enfermamos y morimos, tengan una mejor detección, una mejor atención, más tecnología, pero no estamos logrando que la salud mental y el suicidio cambie en términos de las estadísticas y la prevalencia, que todas las cifras dicen que va a la alza en todos lados. Hay algunos estados en la República donde uno creería que es el estrés el que solamente explica el suicidio, pero no es así. Hay, por ejemplo, estados como Aguascalientes, en donde parecería que no están tan estresados, pero también tiene que ver con que las sociedades a veces tenemos formas en donde, dirían los sociólogos, ponemos reglas que funcionen tal vez este estado es panista, y si es panista eso puede ir asociado a otras variables, ¿no? Es muy religioso, le cuesta trabajo la diferencia, el embarazo adolescente es mucho más mal visto que en otro estado. Entonces se ha dicho que sociedades con muchas reglas, o al contrario, con muy relajadas, como decíamos en términos de lo micro, en lo familiar, una familia demasiado helicóptero o demasiado sobreinvolucrada tiene igual de riesgo que una familia que no supervisa a los miembros. Entonces, sí es verdad que la Ciudad de México y el Estado de México tienen cifras muy preocupantes de suicidio en jóvenes, pero también hay otros estados que uno no se imaginaría, Yucatán, por ejemplo, ¿no? Baja California, que algo está pasando a nivel sociedad, y es lo que intentamos construir con esta idea de guardianes, que no podemos ver el problema del suicidio desde un punto de vista individual, porque algo está haciendo esa familia o esa sociedad para que ese joven ya no quiera estar en este mundo, y nos da también la responsabilidad a todos los demás, como el asunto del acoso. El acoso no es nada más entre el que realiza el acoso y el que lo recibe, sino todos los demás que apoyan el acoso, que lo sostienen, que no lo denuncian, etc. Lo mismo para el suicidio. Lo que queremos transmitir es una cultura de salud mental y que todos tengamos cultura de cuidarnos entre todos, ¿no? Entonces, es un fenómeno muy complejo. Hay algunas variables que se ha demostrado que son las que tienen más evidencia para poder decir qué joven estaría en mayor riesgo. A nosotros nos gusta mucho el modelo de Joyner, en donde él habla de tres principales cosas a las que tanto ustedes como Ani, a quien conozcan, podrían estar atentos, que son la no pertenencia, la desesperanza y la sobrecarga. Entonces es muy importante que si ustedes, cuando empiezan las clases, empiezan a atender usuarios en la clínica o en las jornadas de salud o en su tesis, empiezan a notar que, por ejemplo, las cosas se complican y de pronto, normalmente los seres humanos sentimos que tenemos un grupo que nos apoya, que nos comprende, que es afín, que comparte nuestros gustos musicales, nuestros gustos en la literatura, pasamos el tiempo de manera parecida, nos vestimos de manera parecida, tenemos más o menos la misma escala de valores y la misma jerarquía, etc. Pero hay jóvenes que de pronto, vamos a pensar en un joven que termina la universidad y los demás compañeros van encontrando una forma de titularse por diplomado, por proyecto, por tesina, y de pronto ese joven se empieza a rezagar en la titulación y pasa un año y pasan dos. Entonces el grupo al que él pertenecía, que es su generación, ya no es un grupo de pertenencia, ya la mayoría se están titulando, algunos de ellos emprenden el inicio de una familia y de pronto él ya siente que no pertenece a ninguno de esos grupos y así como jóvenes que desde que inician la carrera sienten que no pertenecen a su familia, en el sentido de que nos dicen, yo ni físicamente me parezco a su familia, no me gusta lo que les gusta a ellos, no, le van a un equipo, yo le voy a otro. Entonces empiezan a sentirse distantes, diferentes, y también esa familia no es muy tolerante a lo diferente y a lo distante, ¿no? Todos tenemos que ser iguales, ¿no? Y el que se salga del redil
no es tan bien recibido. Entonces, esa podría ser un indicador para que ustedes empiecen a notar en ustedes mismos y en los demás si algo está pasando, porque de pronto los jóvenes empiezan a pensar cosas como: creo que si me muero, mi familia estaría mejor, tendrían un cuarto extra, que es lo que nos han dicho en el consultorio, tendrían menos gastos, llorarían un año, pero el año que entra verían que es mucho más barato, están más contentos, nadie me extrañaría, si yo me muero hoy realmente no pasaría mucho, mi salón seguiría todo igual, nadie se acordaría de mí de manera muy importante, no he dejado ninguna huella que me vayan a extrañar. Entonces, que empiecen a notar si ustedes, cuando están muy estresados, empiezan a tener, hay un continuum de ideas o de suicidio que tiene que ver con solamente tener la ideación, que son, vamos a ir viendo algunas claves, pero pueden pasar de la ideación a la planeación, y de la planeación a la instrumentación y después al intento, ¿no? Entonces, que después de ese taller, que estén muy atentos a todas las tareas que hemos visto, al autocuidado, pero también que intenten sensibilizarse de que muchos jóvenes que no pudieron venir a tomar este taller, que la pueden estar pasando mal, podrían empezar a decir cosas que deberían de ser tomadas muy en cuenta y pronto identificadas y motivar para canalizarlos a pedir ayuda. Porque pues se ha visto que cuando tú entrevistas después de 24 horas de que muere un joven por suicidio, a todos sus familiares y a sus amigos más cercanos, al menos alguien lo sospechaba, pero nadie se atrevió a hacer algo. Entonces, puede ser el que un amigo o tú o un familiar o un vecino te diga: es que la verdad he tenido muchas cosas últimamente y he pensado que mejor estaría morirme. Y no lo vuelve a decir, y tal vez uno cree en estas ideas que no ayudan, que se le va a pasar con el tiempo, o que, pues, ¿qué le voy a decir si me dice eso? No puedo atenderlo. Pero lo que sí puede hacer un guardián, que un guardián es alguien que está en contacto con mucha gente y que puede en ese lazo, porque es mucho más fácil que un joven detecte a otro joven a que un joven por sí mismo pida ayuda. Entonces, el lugar del guardián es idóneo porque los jóvenes están en un momento en donde ellos quieren independencia, quieren autonomía, no quieren que se les impongan cosas, pero puede ser un compañero, o pueden ser ustedes tal vez el profesional de la salud que les genera confianza para de pronto hablar de cosas personales y que en ese momento sea el único en el que alguien pudo haber detectado que había una cuestión de riesgo que merece ser canalizada. También se han hecho estudios, por ejemplo, de cómo las personas que mueren por suicidio en el último año al menos una vez fueron al médico. Entonces ya se están haciendo algunos protocolos en algunos países para que el médico general aprenda a hacer un tamizaje de depresión y de ideación suicida, porque puede ser el único momento para poder motivar al paciente, al joven, a que se atienda, porque hay algunas señales que vemos que son de más riesgo, ¿no? Entonces decíamos, por un lado, la no pertenencia, la otra que se ha visto, de acuerdo con este modelo, es la sobrecarga. Entonces hay jóvenes que de pronto, por ejemplo, los diagnostican con una enfermedad grave, de mal pronóstico, y saben que esa enfermedad va a representar un gasto muy importante para la familia, y en algunos países se ha legislado a favor de la muerte digna y del suicidio asistido. Ese es un contexto muy diferente. Cuando un joven que ya le dijeron que tiene un mal pronóstico y no quiere tomar la quimioterapia o no quiere hacerse un trasplante, está en su derecho de decidir y nosotros tendríamos que respetarlo. Pero no es el caso de un joven que no tiene ese contexto de salud y que él cree que su familia estaría mejor sin él y que no vale la pena seguir viviendo, porque ahora hay familias que desafortunadamente a veces lo dicen. Hay familias que dicen: ¿por qué no saliste como tu hermano? Nada más nos das problemas. Si ustedes vieron últimamente la serie de 13 razones por qué, hay mucha información al respecto de cómo una de las de los personajes tiene este sentimiento, y también en la serie de Merlí, que es una serie en Netflix que es de jóvenes que van a la preparatoria y que también empiezan a sentir esta sobrecarga, y que entonces Durkheim hablaba de un suicidio heroico en donde el joven cree que va a salvar a su familia de gastos, de problemas, de enojos, y entonces prefiere morir y salir de este mundo para, en términos más económicos, que el sistema se ahorre tiempo, dinero, esfuerzo, penas, etc., ¿no? Entonces,
Ya llevamos dos, el sentir que no perteneces, luego es muy amigo de sentir que eres una carga para tu sistema, para tu familia, para tu salón, para tu escuela, para el Estado mismo. Y por último, la desesperanza, que tiene que ver con cuando tú sientes que lo que te está ocurriendo, porque para un joven, yo estaba ayer leyendo sobre estrés postraumático y entonces hablaba de que hace más de 100 años se había catalogado que las únicas cosas que causaban el estrés postraumático eran, por ejemplo, descubrir un embarazo no deseado. Es lógico entender que con base a lo que pasaba hace 100 años, todavía es muy complicado tener una amiga en la prepa que tiene un embarazo, o una amiga que está en la universidad que tiene un embarazo no planeado, porque de muchas maneras cambia la vida, de muchísimas maneras. Pero pensemos que no es lo mismo una mujer que sufre una violación, por ejemplo, un abuso sexual, que no pudo negociar el uso del condón y que además vive en una colonia o su familia tiene ciertas creencias religiosas en donde abrir ese secreto, o abrir el secreto, porque hemos tenido también jóvenes que son diagnosticados con VIH mientras están aquí en la universidad. Entonces, para un joven, un embarazo, un diagnóstico de VIH o un diagnóstico de una enfermedad grave puede activar la desesperanza, que es un síntoma de depresión en donde tú crees que tu problema es tan grande que nadie te puede ayudar y que no hay solución. Y de pronto, nosotros, aunque normalmente somos expertos para encontrar soluciones a nuestros problemas y decíamos los ansiosos plan A, plan B, plan C, somos expertos solucionadores de problemas o somos capaces de acercarnos a personas que nos pueden ayudar a pensar en nuevas ideas. De pronto es como si hay un autor que habla de una metáfora como las cámaras lo que hacen cuando toman la fotografía es que se reduce para la captura del diafragma de la cámara, y eso pasa en una visión de túnel cuando tienes desesperanza y crees que la única posibilidad es morirte porque no vas a poder con lo que se viene después de una mala noticia, un problema grave, atropellaste a alguien, abusaste de alguien y te denunció, un momento de impulsividad en donde pues han pasado cosas difíciles, ¿no? Ha habido fiestas en donde han muerto jóvenes porque el alcohol hace muchas cosas, ¿no? Entonces no ves otra opción más que el suicidio, ¿no? Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, bueno, veíamos tres variables: sobrecarga, desesperanza y no pertenencia. Tenemos que tener en cuenta que estamos de acuerdo que son jóvenes, que son mayores de edad, que a veces cuando uno empieza a leer en la prepa y en la universidad algunos textos que hablan o glorifican el suicidio como el único acto de libertad, ¿no? Al fin, entre los artistas a veces incluso tiene una connotación positiva el suicidio, pero nosotros queremos decir que el 80% de la investigación, cuando se hacen estas entrevistas, ha visto, y el estudio de las cartas póstumas nos dice, y cuando han entrevistado a los sobrevivientes de un intento suicida, por ejemplo en el puente de San Francisco, que es muy alto y que la mayoría muere, pero los que han sobrevivido detallan, yo les recomiendo que vean el documental del puente, que está en YouTube, cómo cuando van cayendo, al principio sienten que ya se van a liberar de sus problemas, a la mitad dudan y ya cuando van a tocar el agua no quieren hacerlo, pero ya es muy tarde. Entonces, el suicidio casi siempre se caracteriza por la ambivalencia de no sé si quiero vivir o quiero morir. Se ha visto que un balance positivo, cuando tú tienes más razones por las que quieres vivir que por las que quieres morir, pues es más difícil que pienses en el suicidio. Entonces, lo que nosotros decimos es, hay que ser muy cuidadosos con pensar que el suicidio es un acto libre, porque el 80% de las veces se ha demostrado que hay depresión detrás y que la depresión no te hace actuar libremente, porque no tomas decisiones igual y porque no ves el mundo igual. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Que respetando tu autonomía, respetando que tu individualidad, respetando tu libertad, que yo, que tal vez soy tu compañero, soy tu profesor, soy tu profesional de la salud, puedo al menos intentar saber que el problema del suicidio es un problema muy importante, saber y reconocer que yo estoy en riesgo, porque ustedes desafortunadamente en su carrera van a ver que van a morir algunos compañeros por esta razón, y también aprender un poco a tener información sobre qué
a qué tengo que atender cuando escucho a alguien que me suena especialmente triste. Entonces, ya no voy a escuchar a mis amigos distinto, igual voy a escucharlos distinto, voy a escuchar, eso sonó a sobrecarga, eso me sonó a desesperanza, eso me sonó a no pertenencia. Yo conozco a mi amigo y en los últimos 6 meses, o a mi paciente, ha tenido más de 3 eventos estresantes, y lo que ha demostrado los estudios es que no tenemos que esperarnos a que el gobierno haga un presupuesto y haga programas, sino que nosotros nos tenemos que empezar a cuidar entre nosotros, porque es la única manera que ha funcionado cuando los gobiernos prohíben, por ejemplo, que no se vendan pastillas en grandes contenedores. Entonces no es buena idea vender botes de 100 aspirinas a vender botecitos de 25, no por negocio solamente, sino porque resguardar grandes cantidades de medicamentos son de riesgo. En países, por ejemplo, de Asia han hecho una gran política hacia resguardar el cloro, la sosa cáustica, no solamente por los niños, sino porque, por ejemplo, en México mi experiencia en el hospital es que la mayoría de los intentos de suicidio eran con veneno para ratas, porque es lo que todas las casas tienen, etc., ¿no? Entonces, se ha intentado hacer muchas cosas desde el punto de vista del gobierno, pero lo que más funciona es estas intervenciones psicosociales, es construir el tejido social, hacer comunidad entre profesionales, quitarnos esas cosas, ese estigma hacia que yo soy el psicólogo, no me puedo deprimir, yo soy el médico, no puedo tener ansiedad, de ninguna manera puedo ir con el psicólogo. Y entonces el guardián lo único que puede aprender es a conocer señales tempranas y volverse mucho más suspicaz, y entonces no dejar pasar ese pequeño comentario valiéndose de la hipótesis de que se le va a quitar con el tiempo o de que yo no soy el que tiene que atender esas cosas, porque es el único momento en donde puede intentar motivar a la otra persona y canalizarlo a un especialista. Es complicado, vamos a hacer ahorita otra conversación sobre cómo motivar a las personas, y después es importante que conozcan a dónde deben de canalizar.